Buenos días. El segundo tema que nos corresponde en el programa de manejo de suelo, perdón, es la humedad en el suelo. Aquí vamos a hablar en el tema de la humedad del suelo de algunos procesos que ocurren en el mismo, como es la infiltración, que es la velocidad con que el agua entra en el perfil del suelo y que no se debe confundir con permeabilidad, que es el movimiento de agua dentro del perfil. Ese movimiento de agua y ese balance en el suelo da dos condiciones, o tres mejor dicho: la retención de humedad, el drenaje cuando esa agua se acumula excesivamente en el perfil y hay que eliminarla para que no sufran daños los microorganismos y las raíces de las plantas, y el escurrimiento cuando el agua no infiltra y estamos en una pendiente y el agua causa erosión. Entonces aquí tenemos tres condiciones del suelo. Tenemos una condición de suelo saturado, cuando el suelo, todo el espacio poroso, tanto los macro y los microporos están llenos de agua. Tenemos otra condición conocida como capacidad de campo, cuando el espacio lleno de aire que es ocupado por los macroporos es drenado y queda el agua que puede retener el suelo y que es la que aprovecha el cultivo. Tenemos después un punto de marchitez permanente, que es la cantidad de agua cuando que queda en un porcentaje muy bajo, y hasta allí las raíces pueden ejercer fuerza para extraer esa agua del suelo. Cuando llega el punto de marchitez permanente, el esfuerzo es tan grande por las raíces para sacar el agua que prácticamente se causa una condición de estrés hídrico. Entonces aquí, como le hemos dicho, en el suelo las partículas del aire, lo que está lleno de agua, son los microporos que están llenos de agua, y obviamente nosotros requerimos que haya un espacio lleno de aire, porque la mayoría de los organismos, como son aeróbicos, requieren de aire para poder subsistir. Cuando el suelo está saturado, se da la condición de que tantos macro y microporos están llenos de agua, y es una condición de exceso de humedad y requiere de una práctica que se conoce como drenaje. Entonces, hay otro proceso en el ciclo hidrológico. Tenemos unos procesos de entrada, básicamente por el agua de lluvia, y en algunos casos el agua que entra es producto del riego, sea por melga, surco, aspersión o goteo. Y hay procesos de pérdidas por la evaporación, pérdida por la lixiviación, que si en este caso se lixivia el agua conjuntamente con herbicidas y plaguicidas, hay un daño colateral, que es el problema de contaminación. Y hay otra pérdida, que es el escurrimiento superficial, que va a causar un fenómeno que conocemos como erosión, que vamos a ver en el tema 3 la semana siguiente. Entonces aquí volvemos al ciclo hidrológico, los procesos de ganancia, que es la entrada, la precipitación y el riego. Veamos las pérdidas por evaporación, evapotranspiración, escurrimiento, percolación y lixiviación. Entonces, en el suelo lo que queremos es un balance. ¿Cuál es el balance? Que el agua que se retenga sea lo suficientemente para que, una vez establecidas las pérdidas, quede agua para que sea aprovechada por el cultivo y cumplir sus procesos metabólicos. Entonces, el primer concepto que vemos es la capacidad de campo. ¿Qué es la capacidad de campo? Cuando usted satura un suelo que llena todos los poros, la capacidad de campo se denomina a la cantidad de agua que queda retenida 48 horas después de una lluvia o un riego. Entonces, esa agua es el agua que se puede aprovechar para regar el cultivo. Esta se determina, generalmente es estimado, que es el porcentaje de humedad cuando hay una presión de menos 33 kilopascales. Y hay una fórmula, y usted puede agarrar un tensiómetro, medir el potencial de presión, determinar la humedad, y si la humedad a menos 33 kilopascales es la humedad correspondiente a capacidad de campo. También hay una fórmula considerando el contenido de arena, el contenido de limo y de arcilla, que fue propuesta por Bockman y McMook, y que está en esta diapositiva. Por el punto contrario al punto de a la capacidad de campo, es el punto de marchitez permanente, que es menos 1500 kilopascales, o menos 15 bar, o menos 15 atmósferas, como ustedes lo quieran señalar. También se determina con el tensiómetro, y es la humedad a donde ya las plantas están ejerciendo su máximo esfuerzo para poder
absorber el agua. Y también, además de los procedimientos de campo, se puede determinar por esta siguiente fórmula de Maximov, considerando el porcentaje de arena, el porcentaje de limo y el porcentaje de arcilla. Entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente, toda esa agua que se almacena en ese intervalo es lo que conocemos como agua disponible para los cultivos. Y cuando se riega, qué es lo que hacemos? Que ese porcentaje de agotamiento que desde capacidad de campo hasta punto de marchitez permanente, nosotros lo que hacemos es reponer el agua para llevar nuevamente a condiciones de capacidad de campo. Aquí tenemos algunos valores de porosidad, capacidad de campo, punto de marchitez permanente, agua disponible para casos de suelos arenosos, francoarenosos y arcillosos. Deben notar que la capacidad de campo, capacidad de campo y el agua disponible en un suelo arenoso es mucho más baja que en un suelo arcilloso. ¿Qué pasa aquí? Que un suelo arenoso se llena rápidamente porque tiene muy pocos microporos donde se va a retener el agua, pero así como se llena rápidamente cae al punto de marchitez permanente y por lo tanto hay que regar con una frecuencia mucho más rápida, es decir, cada 2 días, cada 3 días, mientras que un suelo es arcilloso, retiene el agua con mayor fuerza, retiene más agua, la retiene por mayor tiempo y por lo tanto se alejan los intervalos de riego. Usted debe encender las máquinas por menos tiempo, esto aminora los gastos de personal, de electricidad y todo lo que se requiere para regar el cultivo. Entonces, para determinar eso, la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente, nosotros tenemos unos dispositivos llamados olla de tensión, que no son más que ollas que ejercen un potencial de presión desde menos 33 kilopascales a menos 1500, pasando por puntos intermedios, 500, 1000, donde usted construye una curva que va desde el porcentaje de humedad a capacidad de campo, la cual usted mete su suelo en unos cilindros dentro de la presión, ejerce la presión y determina el porcentaje de humedad. Si la olla está marcada a menos 33 kilopascales la presión en el manómetro y usted determina la humedad en la estufa por método gravimétrico, entonces esa humedad corresponderá a capacidad de campo. Y si usted agarra la olla de presión y ejerce una presión de menos 1500 kilopascales y determina la humedad por método gravimétrico, eso corresponderá a el porcentaje de humedad en el punto de marchitez permanente. Entonces, entre esos intervalos, usted puede tener puntos intermedios y construir esas curvas que ven allí. Una curva para un suelo arcilloso, una curva para un suelo franco y una curva para un suelo arenoso. ¿Qué sucede? Lo que yo le dije anteriormente. En un suelo arcilloso hay que utilizar más agua para llegar a capacidad de campo, pero esa agua se retiene por un mayor tiempo. En el cambio, en el suelo arenoso se llena rápidamente, pero rápidamente se agota y entonces tenemos que regar. Aquí tenemos otro aspecto, sobre todo en riego por goteo, cómo se distribuye el agua en un suelo arenoso y en un suelo arcilloso. Si el agua infiltra en un suelo arcilloso, se va distribuyendo tanto en sentido vertical como horizontal. Pero en el caso de un suelo arenoso, esa agua rápidamente tiende a irse verticalmente y es cuando ocurre la lixiviación, que es un proceso de pérdida de agua. A eso se refiere la infiltración. La humedad gravimétrica es el método que ustedes vieron en suelos 1 para determinar el porcentaje de humedad, que no es más que agarrar una muestra húmeda, secarla en una estufa a 105 grados centígrados, eso elimina el agua que estaba retenida y entonces obtienen esa cantidad de agua en relación al peso. El peso seco le va a dar, multiplicando por 100, le va a dar el porcentaje de humedad. O sea, peso húmedo menos peso seco, entre el peso seco por 100 le da el porcentaje de humedad. Esta fórmula la deben guardar para los ejercicios que van a ver en la práctica número 2. Peso húmedo menos peso seco entre peso seco por 100. Eso da el porcentaje de humedad gravimétrica. Si quieren calcular el porcentaje de humedad volumétrica, que es la que ocupa los macro y los microporos, lo deben multiplicar por la densidad aparente. Entonces aquí ustedes tienen muchos equipos para determinar la humedad. Uno de ellos son las sondas de neutrones. Es un equipo que usted lo introduce en el suelo. Cuando entra en contacto con el agua, va a aumentar la velocidad con que se mueven los neutrones.
Tiene la ventaja que es rápido, mide el agua directamente en volumen, la humedad volumétrica, y es un método no destructivo. ¿Por qué? Porque usted no va a eliminar el suelo. ¿Cuál es la desventaja? Requiere la calibración. Para cada tipo de suelo el comportamiento va a ser distinto. El comportamiento va a ser distinto dependiendo si es un horizonte A, un horizonte B o un horizonte C. Es un equipo de alto costo y está restringido en algunos países por los riesgos que tiene de radiación. Aquí tienen otros equipos, también medidores eh, indirectos del contenido de humedad, como es el, tenemos los tensiómetros, que los tensiómetros no es más que miden el potencial de presión, y usted determina en ese mismo sitio, toma una muestra de suelo, determina la humedad, y ese va a ser la humedad a un determinado potencial de presión. Entonces es eso, eso le va a medir el porcentaje de humedad. Si es a menos 33 kilopascal le determina la capacidad de campo, y si es a menos 1500 le determina el punto de marchitez permanente. Si usted agarra un tensiómetro y ya usted tiene su curva y determina un potencial de presión de menos 20 que está cerca de capacidad de campo, puede determinar por interpolación el porcentaje de humedad que le corresponde al suelo. También tenemos los equipos TDR, que es muy parecido a la sonda de neutrones, pero sin usar radiactividad. En este caso el agua tiene que ver con la velocidad con que se mueven las ondas radiomagnéticas. También tenemos los bloques de yeso que, tienen relacionado con la velocidad con que se transporta la energía. Aquí tenemos en el campo cómo usamos estos tensiómetros. Nosotros podemos ubicar los tensiómetros y usted puede decir que a un potencial de presión tal, y eso está conectado a un sensor, vamos a establecer un sistema, a hacer que se enciendan los aspersores o se active el sistema de riego. Entonces podemos automatizar el proceso. El agua tiene limitaciones, lamentablemente. El agua en el suelo, a pesar de que llueve, a pesar de que regamos, tiene limitaciones para ser retenida. Una de esas limitaciones pueden afectar la capacidad de almacenamiento del agua y afectar el déficit hídrico. Una de esas limitaciones es la presencia de capas impermeables, bien sea por compactación, la presencia de capas de piedra, de roca, o de sodio o de algún otro elemento que causan sello y causan encostramiento, producto de la labranza, producto de capas cementadas de sodio o de yeso, y eso impide que el agua infiltre. Y si el agua no infiltra, no puede llegarse a distribuir en el suelo y no es aprovechada por las plantas. Estas capas impermeables, como le dije, pueden ser capas densas, pueden ser capas cementadas o capas compactadas, producto de la mecanización. ¿Y qué causa? Causa sobresaturación, es decir, en algunos casos el agua entra pero no se mueve, y eso causa problemas de aireación. Causa déficit hídrico porque esa agua no entra y entonces escurre, causando problemas de erosión por el escurrimiento superficial, y puede causar condiciones de anaerobiosis, causando la muerte de los microorganismos. En suelos pesados, que es arcilla tipo A1, hay el proceso de encostramiento, se forman grietas. Entonces, como en los vertisoles, entonces el agua no entra uniformemente y hay una parte húmeda y hay una parte seca. Entonces hay un crecimiento irregular de las plantas. Tenemos también el potencial osmótico, que tiene que ver con la salinidad. Ustedes saben que el agua se mueve de potenciales más bajos a menores potenciales. Entonces cuando el agua, usted tiene una salinidad y el potencial osmótico, eso causa que aumente el potencial osmótico. Entonces te van a tener que el agua se desplace desde las raíces fuera del suelo. Entonces eso tiende a causar estrés hídrico. Y hay bajos coeficientes de transmisibilidad. Hay bajo contenido de humedad, hay alta retención de humedad. Esto tiene que ver con el contenido de sodio y también tiene que ver con la estructura, porque esto va a causar un deterioro de la misma y va a afectar los macro y los microporos. Entonces el agua no es retenida, porque les recuerdo que el agua se retiene en los microporos. Entonces volvemos a recordar lo que es el balance hídrico. Teníamos procesos de ganancia, que es la precipitación y el riego, y teníamos procesos de pérdida, que es la evaporación, la transpiración y el escurrimiento. Esto es lo que pasa en un balance hídrico de agua en el suelo.
Entonces nosotros nos vamos a concentrar un poco en las limitaciones en las zonas agrícolas de Venezuela. Tenemos que uno de los problemas que ocurre en Venezuela es que hay baja disponibilidad de agua todo el año, porque muchas de las zonas agrícolas del país son bosque seco tropical, incluso zonas muy áridas, donde las lluvias no son capaces de almacenarse en la cantidad para suplir el déficit hídrico que se da en el año. Entonces, en muchos de estos casos, la preparación de tierra depende del inicio de la lluvia, y con el cambio climático esto se ha desplazado y ha afectado los ciclos de cosecha. Además, que es conocido, como lo vieron ustedes en climatología, que hay grandes variaciones climáticas de un año a otro, inclusive entre zonas geográficas, por encontrarnos en una zona tropical donde esas variaciones pueden representar hasta un 30% más, a diferencia de los países templados donde esas variaciones son del 5%. Ya le había dicho, las variaciones climáticas, la mayoría de los suelos, muchos suelos son arenosos con baja retención de humedad. En algunas zonas hay efectos del viento que barren la capa límite y aumenta la transpiración. Hay mayores pérdidas. Hay calor excesivo y humedad, que esto causa, por ejemplo, en el caso de los animales y de las personas, que tengamos una disconformidad y entonces trabajamos menos, hay malestar, hay reducción del apetito, hay menos producción, en el caso, hay hasta muerte en el caso de la producción avícola. A las altas temperaturas de humedad pueden afectar la conservación de los productos cosechados, porque aumenta la incidencia de hongos, de patógenos, bacterias, que van a deteriorar el producto que nosotros deseamos comercializar. Y esto causa pérdidas irremediables en el mercado. En las labores agrícolas, ese impacto de esa variabilidad climática que afecta los ciclos de lluvia ocasiona que existan cambios en la época de cosecha o de siembra, perdón, o que sembremos y caiga un aguacero y perdamos la semilla que sembramos. Hay cambios en el tipo de labor, porque si el suelo tiende a inundarse no podemos pasar una maquinaria. En los sistemas de producción hay cambios en la distribución espacial, hay el proceso de desertización, formación de desiertos, sabanas, hay menos bosques, menos selvas tropicales. En el caso animal hay un aumento de los costos de producción, porque debemos hacer obras para mejorar el confort térmico. Hay un aumento de las pérdidas de cosecha, por lo que le expliqué anteriormente, por la presencia de hongos y bacterias. Y todo esto lleva a una disminución en la producción económica. La mayor temperatura, hay un aumento de la respiración nocturna, hay menor acumulación de materia seca, por ejemplo en los pastos. Esto hace que tengamos menos disponibilidad de nutrientes para la alimentación animal. Hay menor amplitud térmica, entonces esto disminuye la acumulación de azúcares, y vamos a tener patilla, melón y todas esas frutas que generalmente son dulces, por los grados Brix que ellos tienen, sean de menor calidad. Hay un aumento de la evaporación en relación a la precipitación, entonces esto causa que debamos requerir de mayor cantidad de agua para regar, y muchas veces esa agua no está disponible, o porque no llueve, o porque los embalses están colmatados, o porque simplemente las obras de distribución de riego han colapsado por la falta de inversión en el sector agrícola. Entonces aquí tenemos también la influencia de la vegetación. Tenemos un suelo con la infiltración. Cuando tenemos vegetación, como vemos, como el agua infiltra rápidamente y moja hasta casi todo el perfil. Y por el contrario, un suelo sin cobertura, vemos como hay poca infiltración y esa agua va a tender a escurrir. Y tenemos una mayor cantidad de suelo seco, con menos agua disponible para el cultivo. Otro aspecto que hay que considerar es la eficiencia de aplicación, es decir, de toda la agua que nosotros aplicamos en un riego, cuánta es aprovechada por el cultivo. En este caso, el sistema más eficiente es el riego por goteo, en comparación al riego por surco, donde la eficiencia es mucho menor. Tenemos aquí los riegos superficiales, que tienen una eficiencia entre 55 y 85%, los riegos por aspersión de 65 a 90%, y el riego por goteo localizado, la eficiencia puede alcanzar el 90%. Entonces, en zonas donde hay muchas pérdidas por evaporación, hay mucha sequía, hay mucho estrés hídrico, lo más recomendable es que utilicemos un riego por goteo, donde podemos inclusive dosificar mediante el fertirriego la aplicación de fertilizante. Otro aspecto, y que tenía que ver mucho con las condiciones físicas y la preparación del suelo, es la uniformidad del agua infiltrada. ¿Por qué? Porque lo ideal es, como ven en la figura de abajo, que el agua infiltre uniformemente, pero eso es lo ideal, eso no sucede todo el tiempo. Y entonces, mientras más irregular es el terreno y mientras más irregular son las condiciones del suelo, vamos a ver una infiltración irregular,
y eso va a repercutir en que tengamos unas plantas altas y por algún lado tengamos plantas pequeñas y eso incide en el rendimiento global. Aquí le habíamos dicho lo del riego por goteo y la salinidad. ¿Cuál es el objetivo del riego por goteo? Ustedes ven el caso A, el caso B, el caso C y ven ese bulbo, eso que está azulito es el bulbo. ¿Qué es eso? Es el desplazamiento del agua y esa agua se va llevando las sales. ¿Cuál es lo ideal? Que eso se aleje de las raíces. ¿Qué sucede si el suelo es muy arcilloso? Pasa lo del caso A, que es prácticamente el bulbo aplanado, entonces las sales van a quedar muy cerca de las raíces y no va a ser eficiente. En el caso del suelo franco, el segundo, que es el B, la distribución es uniforme, que será lo ideal. Y en el caso C, en el arenoso, prácticamente vamos a perder el agua por lixiviación. Aquí tenemos los goteos, que es drip irrigation en inglés. Tenemos esto está acompañado de un acolchado, que también es una práctica complementaria para reducir las pérdidas por evaporación. Que también usted puede usar el mulch de vegetación para reducir esas pérdidas. Aquí tenemos una medida de retención de humedad que son microcuencas, que no, esto es un suelo arcilloso, donde usted puede hacer zanjas de infiltración. Usted aprovecha en ese surco que el agua infiltre y en la época de sequía esa agua que está almacenada allí es aprovechada en los camellones por el cultivo que se sembró allí. Y aquí tenemos también la cobertura vegetal para reducir la evaporación y por lo tanto las pérdidas de agua. Tenemos aquí siembras en curvas de nivel para evitar el escurrimiento y la erosión. Y en la zona árida hemos tenido muchas experiencias con el manejo del agua, como son las prácticas de laboreo que aseguren los beneficios económicos. Tenemos prácticas para almacenar el agua y como objetivo de eso tenemos que el objetivo es reducir la escorrentía, reducir la evaporación y reducir la lixiviación. ¿Cómo lo hacemos? Promoviendo obras de captación de agua. También para evitar la sequía, nosotros podemos hacer un rápido desarrollo fenológico, plantas que estén mejoradas genéticamente para que crezcan antes que venga el periodo de estrés hídrico, o plasticidad en el desarrollo fenológico para que las etapas críticas no coincidan con la época de sequía. También se puede reducir el agua reduciendo la absorción de la radiación, reduciendo la superficie foliar, que es un mecanismo fisiológico, y manteniendo la absorción de agua a través de un sistema radical mucho más denso como el de las gramíneas. La captación de agua, que es el proceso de retener agua, es aprovechar esa agua que escurre para almacenarla y utilizarla en la época de sequía. Entonces tenemos un área de captación que aprovecha la escorrentía y esa área de captación la derivamos a un área cultivada. Gran parte de esa experiencia ha sido desarrollada en países como Israel, Estados Unidos y Australia, que tienen una tecnología agrícola bastante avanzada. Esa agua ha permitido abastecer de agua a la ganadería, usar el agua para el riego, rehabilitar zonas que estaban abandonadas y en algunos casos usarla para el consumo en zonas donde el agua no llega. Este ejemplo de almacenamiento de agua es una cisterna aprovechando el agua de lluvia en los techos. Esto es un ejemplo en el estado Falcón. Llueve, esa canaleta conduce el agua y se almacena en ese tanque y de esa manera tenemos un agua de muy buena calidad para que sea aprovechada para el consumo humano y en algunos casos para el consumo de los animales. Entonces aquí tenemos otro sistema de captación en las zonas áridas como las microcuencas, que cosecha de agua, capta el agua de correntía, tienen longitudes de 1 a 30 metros, la relación de captación al área de cultivo es de 3 a 1 o de 1 a 1, el escurrimiento superficial es almacenado en el perfil del suelo y es aprovechado en época de sequía por las plantas y lleva un crecimiento regular de las plantas. Tenemos ejemplos como microcuencas tipo Negarín, que son para árboles, las microcuencas en contorno también para árboles, los surcos en contorno o microcuencas que lo vimos anteriormente y los bordes trapezoides y los bordes semicirculares. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una microcaptación tipo Negarín. Lo que está marcado en la flecha es hacia donde se dirige el agua de escurrimiento y lo que está marcado en círculo es el árbol que va a recibir el agua y que lo va a aprovechar durante el ciclo de siembra. Aquí tenemos otro,
lo que está en las flechas negras hacia donde se dirige el agua, y abajo tenemos el árbol que lo aprovecha. Obviamente tienen que ser árboles que toleren ciertas condiciones de aguachinamiento, porque esa agua va a estar retenida allí por algún tiempo. Aquí tenemos una microcuenca en contorno siguiendo las curvas de nivel. Es una foto donada por Deyanira Lobo, profesora de la UCB, y Donald Gabriel, profesor de la Universidad de Gens en Bélgica. Tenemos aquí ese uso de esas diferentes microcuencas para cultivos en programas de deforestación en Cabo Verde, en África, usando Prosopis juliflora, que es el cují, vegetación natural, y usando un tipo de agricultura en secano. Otros que tenemos son sistemas de captación externa, que es también aprovechando el agua de escurrimiento, áreas de captaciones mucho más largas, de 30 a 200 metros, cuando la relación de captación en el área cultivada es un poco mayor. También maneja el flujo excesivo de agua y tenemos crecimiento irregular de las plantas, al menos que se nivele. ¿Por qué? Pasa lo que les dije anteriormente, que un área infiltra más y en otra área infiltra menos. Aquí tenemos ejemplos, bordes trapezoidales y piedras en contorno. Tenemos también los sistemas de inundación, que es llevar el agua a través de correntilla con una desviación. Eso evita la erosión. Son áreas de captación grandes. Se usa en flujo excesivo de agua, como ejemplo las presas filtrantes de piedra y los bordes espaciadores de agua. Aquí tenemos un sistema de captación. Vea que el agua viene desde la montaña. Aquí lo que tienen horizontal es un muro. Ese muro desvía el agua hacia la zona de cultivo donde se almacena, preferiblemente arenoso para que se pueda almacenar, y es aprovechado por cultivos como pastos, por ejemplo. Aquí tenemos un río que tiende a inundarse, y esto es en Pakistán, una foto muy vieja, un esquema muy viejo, pero que todavía está en uso. Cuando ese río se desborda, tenemos un efecto como de cascada, donde esa agua se va almacenando y podemos aprovecharlo para el cultivo de pasto. Tenemos captación in situ, que son obras de captación en general básicamente tres aspectos. Se realiza en cultivos básicos como plantas forrajeras, vegetación nativa. Está formado por microcaptación, y el área de almacenamiento incluye el mismo suelo en el cual se desarrolla el cultivo. Otro sistema de captación entre estos sistemas tenemos los sistemas en camellones inclinados en forma de W, que vamos a ver ahora. El sistema de Guimaraes, que consiste en la formación de surcos procedido de camellones altos y anchos. Sistemas con tapas, como el que se usó en una época en Keyboard, que eran surcos cortos con tapa, y sistemas de surcos por plantación. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. También tenemos el de las torobas, que es un sistema de derivación autóctono del estado Falcón, que mejora la distribución de agua, disminuye la velocidad de escorrentía porque hace un impedimento físico, aumenta la infiltración, sobre todo en suelos arcillosos, y contribuye a mejorar la fertilidad del suelo, porque en esa agua de escurrimiento, además del agua, van partículas en suspensión, materia orgánica y algunos nutrientes. Esos sistemas, ya esto lo habíamos dicho, está repetido, repitió la lámina. Aquí tenemos la toroba, que es un impedimento con ramas, el resto de vegetación, que impide que esa agua que viene en escurrimiento vaya a erosionar el suelo, y más bien hace que ella se acumule. Aquí tenemos un ejemplo de toroba. Todas esas parcelas están divididas por toroba. Eso es en el estado Falcón, en Mide. Aquí tenemos el sistema W de Guimaraes. Ven cómo se forma, el surco está en W, y en las zonas de depresión se acumula el agua, que es aprovechada por los cultivos en camellones. Y tenemos el sistema de Guimaraes Duque, que es más o menos muy parecido, pero en vez de estar en dos pendientes, tiene una pendiente un poco más suave, pero forma dos zonas de depresión donde se acumula agua y es aprovechado en el camellón. Además de estas prácticas de ingeniería para mejorar la retención de humedad y la distribución de agua, tenemos el uso de cobertura como residuo de cultivo, plástico, que lo vimos anteriormente, la plasticultura. Tenemos el uso de surfactantes, que ayudan a que el agua no se evapore y tenga un mejor contacto para que se entre a través de los estomas. Tenemos también el uso de acondicionadores de suelo como el terracoten, que eso hace que las partículas del agua se mantengan con mayor fuerza unidas al suelo. Esto produce un mejor desarrollo radical, mejora la absorción de nutrientes al mejorar la captación de agua y otros elementos, porque estos son unos elementos muy absorbentes, y esto obviamente va a incrementar
el desarrollo vegetativo. Aquí tenemos un ejemplo del terracoten. Vean cómo esa zona ayuda a que se expanda la zona de acumulación de agua. Esto va a tener un desarrollo radical muy profundo. Esto fue una tesis que hicimos hace mucho tiempo, la hicimos en la zona de Falcón, la hicimos en Nueva Esparta, en apoyo con la Universidad de Gens en Bélgica, con la Universidad y la Universidad Francisco Miranda en el estado de Falcón. Ya hablamos de los problemas de sequía, pero también vamos a tener problemas de suelos inundados. ¿Qué pasa cuando el agua está en exceso? Generalmente esto sucede en suelos muy arcillosos, como los alfisoles y los ultisoles, que tienen pendientes bajas, que tienen posiciones geomorfológicas como en cubeta de cantación donde se acumula la arcilla, y esto lleva a que nosotros tengamos que construir drenajes para eliminar exceso de agua. Lamentablemente en el decanato nosotros vemos riego pero no vemos drenaje. Y esto es un problema en algunas zonas del país, como la zona del sur del lago, donde ocurren grandes inundaciones, y algunas zonas del estado Yaracuy. Las causas de esa inundación son condiciones naturales, procesos de compactación que deterioran la estructura del suelo, procesos de sellado que impiden que entre el agua, o de encostamiento que hacen que esa agua que entra sea de manera irregular, procesos de excesiva mecanización causan la compactación, como ya les mencioné, y altos contenidos de sodio que detienen la estructura del suelo. Las consecuencias de esa inundación son condiciones de anaerobiosis por la falta de oxígeno. Esto contribuye a que disminuya la actividad biológica, causa la muerte de las plantas y los microorganismos, crea condiciones de reducción y vamos a tener problemas de las emisiones de metano y de NO2, ambos gases de efecto invernadero que van a contribuir al calentamiento global y el cambio climático, que también va a tener consecuencias sobre la distribución de las precipitaciones. ¿Qué alternativas tenemos en esas zonas inundables? Sembrar cultivos tolerantes como el pasto alemán, sembrar arroz, construir obras de drenaje que muchas veces resultan costosas, hacer nivelaciones adecuadas en el terreno para impedir que el agua se aguachine, o hacer subsolados profundos para favorecer el drenaje en el suelo. Con esto finalizo el tema de humedad del suelo. Les recuerdo que el día viernes vamos a tener una sesión para explicar lo que es la actividad teórica y la práctica número 1 de propiedades físicas del suelo.